Doctor Ugarte, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y muchas gracias por la llamada. Bueno, hay un trabajo importante que está haciendo el gobierno que no se puede soslayar, que es echar, digamos, la red en todos los lugares posibles para ver por dónde le es más sencillo conseguir vacunas una vez que éstas estén listas. Ha hablado el presidente de la acción de la OMS, pero también de las conversaciones con laboratorios privados y prácticamente no se descarta ninguna posibilidad. Sin embargo, ¿qué podemos decir de la vacuna hoy en día? ¿Qué seguridad nos da de que podamos efectivamente tenerla en el último trimestre de este año? Bueno, como se conoce por los mecanismos a través de los cuales se puede crear vacunas o también otros medicamentos, hay pasos y procesos, ¿no es cierto? Sabemos que hay una primera etapa que es más de investigación, de conocer el insumo para la producción, y luego una segunda etapa que tiene 3 fases de aplicación para probar la efectividad y la inocuidad de la vacuna. Y como ha sido anunciado por el presidente ayer, hay una determinada cantidad que están, digamos, en la fase 1, que es con poca cantidad de gente que se prueba, de voluntarios, otras que ya han pasado a la fase 2, que es con una cantidad un poco mayor, ya, digamos, cientos de voluntarios, y hay por lo menos 8 vacunas que están en la fase 3, que se prueba ya con miles, ¿no? De esas 8 alternativas, hemos conocido la de Oxford en Inglaterra, ahí en Estados Unidos, ahí en China. El gobierno, por lo que ha señalado, ha tomado contacto y ha venido conversando y negociando con varias de ellas, que están, si bien están todas en la fase 3, están en diferentes momentos. Entonces, hay por lo menos una que es la que es una de las vacunas chinas que están trabajando con Brasil, que ya tendría para fin de año, es decir, entre noviembre o diciembre, por lo menos es lo que se dice, y que con ella se podría tener una determinada cantidad que permitiría atender en primer lugar a lo que ya fue anunciado por el Ministerio de Salud, la primera prioridad, que son los trabajadores de salud más la población vulnerable, es decir, personas de la tercera edad, personas que tienen comorbilidades, De acuerdo, doctor Ugarte, esa información se nos ha dado efectivamente. Si usted fuera ministro de Salud y tuviera que hacer una proyección de cuándo cuándo podríamos por lo menos tener vacunada a la población vulnerable, si tuviera que, usted de acuerdo con la información que se maneja, dar una fecha, ¿podríamos asegurar que eso va a ocurrir a fines de este año, en el primer trimestre del próximo, o esas son cifras demasiado optimistas? Por lo que ha sido anunciado, esa primera vacuna se tendría, digamos, hacia fin de este año, pero para ser prácticos, porque la distribución y la implementación masiva tardaría meses, ¿no? Primeros meses del próximo año, digo yo. De acuerdo. Y a partir de ahí, las siguientes. Ajá. O sea, que cubren todo el año 2021, ¿no? Antes, difícil. Hemos escuchado ayer más de la vacuna, lo cual, por cierto, ha sido una información importante y además nos da luces para el futuro, pero ¿qué pasa ahorita? Porque el coronavirus funciona día a día, digamos. La cantidad de muertos que tenemos hoy es equivalente a que se cayera un avión diario. Esa es más o menos la cifra, ¿no? Terrible. Así doctor. Le ruego, doctor, que nos espere un momentito. Hacemos una pausa porque tenemos muchas más preguntas que formularle aquí en RPP y, por supuesto, transmitirle la preocupación de la gente que nos está escuchando también. Ya volvemos. Ya volvemos. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Continuamos con más información aquí en RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud y que forma parte del equipo de expertos que acompañan las decisiones que toma el gobierno en materia de salud.
Sí, en efecto, doctor, las proyecciones más optimistas dicen que febrero, marzo, abril del próximo año llegarían las vacunas, las primeras. Otros dicen que eso es muy optimista, que en realidad viendo el desarrollo de cómo va esto sería más bien mayo, junio, julio, pero esperemos ese momento. Lo que nos preocupa ahora, doctor, y preocupaba cuando escuchábamos al presidente poner, digamos, eh, toda la esperanza como corresponde en la vacuna, es qué hacemos mientras llega marzo, abril, mayo del próximo año las vacunas. ¿Qué hacemos ahora mismo? Porque hemos escuchado, ya no quedan camas UCIs y no parece haber un cambio de estrategia efectivo en la estrategia para contener el crecimiento de la pandemia. A ver, yo creo que las medidas anunciadas por el presidente y las que se mencionaron la semana pasada, las referidas a los domingos, las referidas a los niños y adolescentes, hay que ubicarlas en el contexto de lo que el Premier resumió en su discurso en el Congreso, y que son las que se han venido trabajando, y ahí anunció cosas adicionales que no se ha tomado mucho en cuenta, de dos tipos. Primero, las medidas preventivas. Y las medidas preventivas están orientadas a evitar las concentraciones que, como sabemos, se han venido dando básicamente en mercados y en transporte, o por lo menos tomar medidas que ahí limiten en lo posible o disminuyan el riesgo de contagio. Por ejemplo, en el caso de los mercados, se ha anunciado, y supongo que eso está en desarrollo, él dijo que se iba a hacer 1.000 mercados temporales, es decir, desconcentrar los mercados. Pero eso de los mercados itinerantes, doctor, perdón que le interrumpa, se anunció hace meses y era mucho más que evidente que los mercados eran en un momento el principal foco de contagio. Lo que nos ha dicho el presidente más bien es que ahora son nuestras casas los lugares más peligrosos. Yo diría que son ambas. Por eso digo, hay que interpretar lo que se ha señalado el presidente en el contexto de las otras medidas. No debemos descartar que efectivamente se sigan produciendo en los mercados esos mecanismos de contagio, así como en el transporte urbano, ¿no? Hay tal vez, a veces los mensajes, si no son claros, la población se siente segura de dejar de hacer ciertas cosas que de pronto no son precisamente las fuentes de contagio. Le explico claramente. El nivel de contagios es tal que tendríamos que haber hecho, pues no sé, millones de parrilladas y fiestas para que la gente se contagie de esa manera. Sin embargo, lo que sí está claro es que mientras estábamos en cuarentena todos nos encontrábamos en casa. En el momento en que una persona sale a trabajar y se expone al transporte público, que por ejemplo es un problema grave, o se expone a un mercado, regresa a casa, ¿no? Y va a contagiar no tiene que hacer una parrillada para contagiar a sus familiares, ¿no? Entonces, y no hay una estrategia de comunicación que le diga a esa persona que sale de casa y entra a casa cómo hacer para que cuando entre no contagie. Por ejemplo, si hay adultos mayores, evitar el contacto con ellos, cómo se desinfecta a esa persona que puede haber estado en contacto con el virus, se debe mantener mascarilla dentro de casa. A esos detalles, doctor Ugarte, que a veces son mucho más importantes que hablar de políticas grandes y macro, no estamos llegando. Y la gente sale, regresa a casa a viviendas a veces tuburizadas, donde vive toda la familia, y claro, es absolutamente natural que se contagie toda la familia, no se necesita hacer una fiesta para eso. Sí, eso también ha sido mencionado, por lo menos por los medios, ¿no es cierto? Así es. Y yo supongo que el gobierno está desarrollando alternativas en atención a esas sugerencias, como es una estrategia comunicacional, pero además segmentada por zonas, por tipo de población, urbanas, rurales, las diferentes poblaciones urbanas, etcétera. Efectivamente, el tema comunicacional es fundamental. Uh-huh. Y se suma a las otras medidas, no es que las reemplace, ¿no es así? Por supuesto. Porque es cierto, y todo el mundo se pregunta, pero el contagio en la familia es
si bien es una nueva forma de contagio, porque ahora miembros de la familia salen y regresan, digamos, no necesariamente es la forma de contagio, ¿no es cierto? Siguen presentes las otras, el asistir a los mercados, el del transporte. Por ejemplo, en el caso del transporte, en algún momento se habló, pero no he visto que se haya tomado decisión, el hacer ingreso laboral escalonado, digamos, ¿no? Tanto a la administración pública como a los centros privados de trabajo, no concentrar todo, digamos, entre las 7 y 9 de la mañana o luego la salida, digamos, entre las 5 y 7 de la noche, sino más espaciados que eviten la concentración justamente en el transporte. Tipo de medidas se habló también, por ejemplo, así como se está haciendo, y creo que es adecuado, esto lo anunció también el presidente la semana pasada, las normas de cuarentena focalizada en determinadas regiones o en determinadas provincias de las regiones. La pregunta es, ¿eso se puede hacer también en ciudades grandes como Lima, con determinados distritos donde se concentra más y se pueda tomar medidas, digamos, toque y queda anticipado en esas zonas o no? Es decir, hay varias alternativas que todavía están en observación, digamos, en evaluación. En observación y evaluación para poder, en el campo de las medidas preventivas, que es este primer tipo de temas que señaló el Premier, tomar decisiones. Pero hay el otro tipo de temas que él le denominó mitigación, es decir, atender los casos, que es la otra forma de impedir que se siga propagando, aparte de salvar las vidas, sin duda, de la población. Doctor, el tiempo nos va ganando, pero hay una situación crítica, no solamente con las camas UCI, al margen de las estrategias, sino también con el oxígeno medicinal. Y se nos dijo que una de las razones para esta crisis de no tener oxígeno medicinal era que en algún momento, en un gobierno pasado, se cambió la exigencia del oxígeno medicinal de una concentración de 93% al 99%, y lo que dejaba solamente a 2 operadores, digamos, con posibilidades de cumplir ese requisito. Y me señala que usted tuvo alguna responsabilidad en eso. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo ya expliqué, ¿no? En su momento, eso fue el año 2010, una comisión de expertos que es la que recomendó la composición del petitorio de aquel entonces, que era la primera vez que se aprobaba, eran más de 600 productos. Ahí esta comisión recomendó que uno de ellos, que es el oxígeno, tenga esa pureza de 99%. ¿Por qué? Señor ministro, ¿por qué no lo observó? En esa oportunidad era la recomendación que planteaban los expertos. Efectivamente, como yo ya he reconocido, eso fue un error que se ha podido corregir después, porque esa resolución ya fue modificada. El año 2012 el ministro Tejada aprobó otra resolución, pero mantuvo lo del oxígeno. Y el 2015 el ministro Velázquez hizo lo mismo, y la que está vigente es una aprobada el 2018 por la ministra Pesa, que modificó en algunos medicamentos, pero el oxígeno lo mantuvo presente. El decreto de urgencia que se aprobó a principios de junio ya lo modifica y amplía desde 93%, porque ya en los años recientes la evidencia es de que se puede hacer así. Y eso ¿y por qué se modificó? Porque eso nos ha complicado muchísimo. Claro, ahora eso está en proceso, supongo yo, ya de implementación. Pero digamos, frente a eso, ese mismo decreto de urgencia establece 2 estrategias, ¿no? Para ampliar la cantidad de oxígeno ya en momentos de expansión de la pandemia. Uno es la importación,
autoriza al Ministerio de Salud a importar oxígeno, o sea, adicional sí, ya a estamos la muy producción tarde, local. doctor. Y la otra es las plantas, ¿no? Sobre Sí, esto ya hay que añadir... es otra respuesta ya, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor, y ojalá que ese cambio y esas nuevas normas no se demoren meses en tomarse, ¿no? Pero igual le agradecemos, doctor, su paciencia y su participación en el programa. Muchas gracias y Muchas gracias, esperemos que doctor. sí, que las medidas tengan esa efectividad. Gracias a Por usted. supuesto que sí. Muy buenos días. 7:29 de la mañana. ¿Vamos a una pausa o vamos con el comentario económico? Vamos a una pausa y regresamos con el comentario económico.